Y bueno, el GPU es una unidad de procesamiento gráfica. La G pues viene de eso, ¿no? Unidad de procesamiento. ¿Y para qué nos sirve la CPU? Básicamente nos sirve para aligerar la carga al CPU. Le aligera la carga al realizar las operaciones de coma flotante. ¿Va con G o con J? Con J, no con las dos siento que se ve raro. Con G. ¿Sí, no? De gato. Coma, coma o punto flotante, depende del contexto. Entonces, básicamente la GPU se encarga de hacer cierto tipo de operaciones. Operaciones que son más complejas para el CPU. El CPU, digamos que está especializado en hacer sumas. Básicamente es todo lo que hace un CPU. En cuanto a operaciones, la multiplicación al final sabemos que se convierte en... Entonces, el GPU se encarga de hacer operaciones más complejas. ¿De qué tipo de operaciones? Generalmente operaciones entre matrices, multiplicaciones de matrices, sumas de matrices, etc. ¿Por qué? Porque ya lo trae integrado en el hardware. Ya es como que para eso lo diseñaron, vaya. Entonces, ¿para qué nos sirve multiplicar matrices? Prácticamente para todo. Les decía de la película de la otra clase. Básicamente cada frame de nuestra película se compone de muchos píxeles y es una malla de matrices. Bueno, es una matriz más bien. Entonces, cuando nosotros hacemos una operación entre matrices, lo podemos relacionar mucho con imágenes. También se puede relacionar con otras cosas, pero la más sencilla es una imagen. Una imagen está compuesta por muchos puntitos, muchos píxeles en este caso. Les decía lo tardado que es el procesamiento por lo siguiente. Cada píxel debe de tener un valor, por ejemplo, este tiene un 10. Ok, ¿de dónde sale ese 10? Bueno, acá atrás tenemos una serie de operaciones que nos llevan a ese 10, que sería multiplicar esta matriz, que es la matriz original, un plano en 3D, por una proyección a 2D. Ese es el primer paso. Después hay que multiplicarlo por la traslación, luego por la rotación, etcétera. Es una serie de multiplicación de matrices que van a ver ya en otros algoritmos para llegar a un solo resultado. Y todo eso cuesta mucho. Si se lo dejamos al puro CPU, le cuesta muchísimo trabajo y tarda todavía más que el GPU. El GPU ya está diseñado para eso. De ahí la importancia del GPU. No sé si tengan alguna duda del GPU. No, en él. Vale. Tengo una yo. GPU, He investigado y resulta que el GPU siempre suele tener más núcleos que el CPU. ¿Es correcto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así lo diseñan. Generalmente les digo pues que viene en hardware y así es la forma en la que diseñan ese. El por qué, así como tal, pues, qué razón lógica te puedo dar?
pues me imagino que es porque la carga de gráficos es más pesada que en general, ¿no? Sí, es que en realidad es más que nada por eso, pues para aligerar la carga al CPU. Y como usan el mismo espacio, pero solo se dedican a una cosa en específico, pues le pueden meter más núcleos. En Es que el, como, ajá, mm, es que analizando lo que usted dijo sobre la imagen y los píxeles, yo podría entender que como las imágenes es píxel por píxel, hacer un montón de operaciones, por eso GPU tiene mucho más núcleos, porque es bastantes procesos a diferencia de cargar una página o algo por el estilo. Bueno, a exactamente. diferencia de CPU. Sí, Al menos eso consigo yo de la lógica que usted dijo. sí, sí, de hecho, si lo analizamos así, cuando les dije sobre el paralelismo y la concurrencia, si tienen más núcleos en el GPU, cada núcleo se puede encargar de hacer la operación de un píxel, porque al final, cuando multiplicamos matrices, no necesitamos el resultado del, volviendo al ejemplo de la mallita esta, para calcular este píxel yo no ocupo saber cuánto va a valer este en el futuro. Entonces, los cálculos para todo este píxel se los puedo dar a un solo núcleo. Para este píxel a otro núcleo, otro núcleo, otro núcleo. Dividimos la tarea tanto que podemos decirle, cada píxel se va a encargar de una cosa. Digo, al revés, cada núcleo se va a encargar de un píxel. Y les iba a poner un ejemplo. En la UNAM tenemos un servidor con 256 núcleos. Un GPU pues con 256 núcleos. El CPU tiene como 16. Pero sí, sí es por eso, para poder hacer en paralelo las operaciones. Ah, ok, gracias. No, ¿de qué? Entonces, bueno, básicamente ese es el GPU. Yo tengo una duda sencilla. A ver, dime. El GPU es lo que nosotros conocemos popularmente como tarjeta gráfica. Es correcto, es la tarjeta gráfica. Y yo hago hincapié pues con el ejemplo de los juegos, porque si se fijan, cuando ustedes van avanzando en un mundo, pues un mundo virtual, porque al final es un mundo de un juego, cuando van avanzando, si ustedes voltean a ver a la derecha o a la izquierda, dependiendo de dónde esté el sol, ustedes van a ver las sombras, van a ver cómo les llega la luz y todo eso. Y eso básicamente lo hacen en tiempo real, no es como que volteen y de repente salga la sombra ahí, o volteen y de repente les llegue la luz, no, todo es fluido, como si estuvieran en vivo ahí. Dependiendo obviamente del juego, pues tiene mejores o peores gráficas. Pero el GPU pues lo que hace es calcular en tiempo real todos esos detalles para que pues el jugador vea y diga, ah, pues sí, mira, si yo me paro aquí, se ve la sombra mía acá, cuando estoy volteando a ver hacia mi sombra. O, no sé, un juego de disparos, se ve la sombra de mi arma y con el nivel de detalle, pues, de que se ve la figura completamente, no ven un cuadro así como que del arma, pues, sino se ve el detalle. Y hago hincapié, depende pues del juego, hay unos juegos que no tienen gráficos tan buenos, pero sí generalmente se esmeran en ese tipo de cosas. ¿Alguna otra duda? No, profe, creo que no. Vamos a comenzar a hablar antes de entrar al sistema operativo, de algunos conceptos básicos de la computadora, bueno, de la unidad de almacenamiento en este caso. Y comenzamos por los bits. El bit, bueno, viene de binary digit. Lo iba a poner en inglés. Es un dígito binario, básicamente. ¿A qué se refiere un dígito binario? Es algo que solo puede almacenar dos cosas. Ya sea puede almacenar un 0 o un 1.
Ese es un dígito binario. Puede almacenar ceros o unos. Y esa es la unidad básica de la computadora. Después de ahí nos podemos saltar a lo que es el byte. El byte es básicamente 8 bits. ¿Y qué podemos hacer con 8 bits? Ahí ya podemos empezar a escribir letras. 8 bits en ceros y unos. El dígito más grande es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí están 8 bits. Ese es un número binario. Si lo convertimos a un número entero, nos da 255. ¿Cómo sé que nos da 255? Bueno, hay que convertirlo y ahí nos da el valor. No sé si quieran que les explique, pero a grandes rasgos, el primero es 2 a la 0 por el dígito que está aquí. O sea, 2 a la 0 es 1 por 1, 1. Y vamos sumando. El siguiente es 2 a la 1. Sería 2 por 1, 2. Entonces tenemos básicamente un encadenamiento de una suma. El último de acá es 2 a la 7. Sería 2 a la 7, ¿cuánto me da? Son 128. Tenemos aquí 128. El último dígito vale 128, más 64, que es el que sigue, más 32, más hasta llegar al 1. Si nosotros sumamos todos esos dígitos, nos da 255. Básicamente de ahí sale. ¿Y qué podemos hacer con estos 255? Con esas combinaciones, porque al final vamos a tener números entre 0 y 255. Yo les dije que letras. Las letras van a salir del código ASCII. ¿Alguien ha oído hablar del código ASCII? Hey. Sí, ok. El código ASCII es un código que básicamente mapea números a caracteres del teclado. Bueno, no necesariamente al teclado, pero sí a caracteres. Por ejemplo, por ahí van a encontrar en el código ASCII el 0 es equivalente a, no sé, este símbolo raro. No es una L, es como que diferente. Después el 1 a este otro símbolo. Y así. Hasta llegar al 64. El 64 ya es una arroba. El 65, si no mal recuerdo, era la A minúscula. Y así. 66 es la B minúscula, 67 es la C y así. De tal manera que nosotros este 65 lo podemos convertir a un número binario de ceros y unos y lo va a interpretar la computadora. Ese es nuestro código ASCII. ¿Cuántas letras podemos nosotros representar con el código ASCII? Del 0 al 255 son 256. 256 caracteres. ¿Sale? Todo eso podemos hacer con un solo byte. Un solo byte que equivale a 8 bits. ¿Qué sigue del byte? El byte, comúnmente decimos que sigue el kilobyte. El kilobyte son 1024. En este caso, bytes. Aquí les voy a hacer hincapié en una sola cosa. Noten esto. La B mayúscula, bueno, acá la puse así, pero es equivalente a 8B. Y acá es B minúscula. Cuando ustedes vean B mayúscula, significa byte. Cuando ustedes vean B minúscula, significa bit. ¿Por qué les digo esto? Y este es un paréntesis comercial. Cuando ustedes van a contratar internet, les dicen, bueno, aparte del hasta, les dicen hasta 10 megabits. No les ponen bytes, les ponen la B minúscula.
¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros estamos descargando algún archivo, diríamos, bueno, ¿por qué no descargo a 10 megabytes? Si yo estoy pagando por 10 megabytes, pues no, ahí está la trampa, es una P minúscula. Estamos pagando por 10 megabits. Si nosotros dividimos este 10 entre 8, porque al final lo vamos a transformar a bytes, nos da 2.5. Y ahí sí serían 2.5 megabytes. Cuando Telmex o, no sé, la compañía que ustedes quieran les ofrece internet y ustedes descargan un archivo, van a notar que lo máximo que llegan es más o menos a esto. De ahí viene. Bueno, y el hasta, porque casi nunca llega a eso, depende de la hora, depende de cuántos se conectan al mismo tiempo, no solo en su casa, sino también en la zona. Y les digo, ese es un paréntesis. Muy bien. Profe, se tiene que dividir el megabit ¿entre qué? ¿Entre 8? Entre 8. ¿Y por qué dio 2.5? Es que según yo no caben 2.5 veces 8 Sí, en 10. es 1.25, tienes razón. 1.25, Ok, estaba pues va. buscando el 20. No, sí, Ok. ahí fue mi error. Solamente es un error. Ok, ok. Sí, gracias. Sí, se me fue la cabra. Yo, como tengo 20 megas y bajo a 2.5, me quedé con ese número en mi cabeza, pero tienes razón, es 1.25. Muy bien. Entonces, del kilobyte sigue el megabyte, que es MB, y un megabyte son 1024 kilobytes. Después del mega, ¿qué sigue? Después del mega sigue el giga y son 1024 megabytes. Aquí ya entramos en unidades de la memoria RAM y del almacenamiento, pues ya empezamos con los terabytes. Este es una T mayúscula. Seguimos con el terabyte, que son 1024 gigabytes. Después del terabyte, ¿qué sigue? Beta. El peta, exactamente. Lo voy a poner de este lado porque veo que acá ya no se alcanza a ver bien. Bueno, ya me estoy yendo de lado. Sigue el petabyte. Profe, otra duda. Dime. ¿Cuántos son un megabit? Un megabit son en kilobytes. Si lo dividimos entre 8, son 256 kilobytes. Entonces, cuando, por ejemplo, empresas pues, de redes y telefonía y todo eso, ofrece todo en megabits, ¿se refiere a que nos va a dar el nivel de descarga a kilobytes? Sí. Bueno, depende de cuántos megabits. Porque, Bueno, sí, porque pues un megabyte pues también puede ser 1024 kilobytes. exacto. Sí, es que depende mucho de lo que te ofrecen, pues. Pero sí, si Ok, te ofrecen un megabit, en realidad te están dando 100, 1024 entre 8, sí son 256, ¿no? O son 128. Me quedé otra vez con creo, el 2.5. creo que son 128. 128. Son 128. Sí, son 128. En realidad te están dando 128 kilobytes. Y eso tú lo puedes ver cuando estás descargando, porque si la empresa te dice te doy un megabit y tú descargas un archivo, vas a notar que lo más a lo que llega son 128 kilobytes la descarga. Ok, entonces, en pocas palabras, nos dan muchísimo menos de lo que creemos. O entre 8 básicamente. Sí, por Sí, eso les ok. digo que la anotación es donde nos están vendiendo menos. Porque en Ok, realidad ok. no te están mintiendo. Si te ponen una Sí. B minúscula es un megabit, no Ujú. megabyte. Por eso es que, pues sí, nos mienten básicamente. Bueno, no nos mienten, nos dicen la verdad, pero uno se va con la finta de otra cosa.
Sí, ya, o sea, simplemente como no conocemos esos Eso es, términos y... sí, exactamente. Ok, bueno, gracias, profe. No, ¿de qué? Después del petabyte, ¿qué sigue? Peta sigue Sí. hexa, exabyte, son 1024 petabytes. Después del exabyte sigue el zettabyte igual, 1024 exabytes. Profe, yo tengo una pregunta. A ver, dime. Eh, ¿Cuál es o sea, recuerdo que una vez en una feria nos dijeron como la unidad de medida de los servidores de Facebook, ¿era el petabyte o el exabyte? Híjole, Como el que maneja Facebook, pues, o todos los servidores. la verdad no tengo idea qué unidad maneje de Facebook. ¿Para qué te echo mentiras? En nuestro servidor no tenemos tanto almacenamiento, tenemos gigabytes. Es que depende mucho de hacia qué va orientado. Y no tanto un solo servidor, porque como ellos manejan muchos servidores en espejo, generalmente, igual que Google, de hecho, Google maneja muchos servidores en espejo. Lo más seguro es que ellos manejen gigabytes, pero son tantos servidores que si tú juntas esos gigabytes, pues obviamente vas a pasar a petabytes o hasta exabytes, porque no es un solo servidor, son miles de servidores a nivel mundial, obviamente. Honestamente no te tengo el dato exacto, pero sí, supongamos pues que cada servidor tiene terabytes, pero como son tantos servidores, si tú juntas tantos terabytes, pues lo más seguro es que sí te den exabytes o hasta zettabytes. Sería Ok, cuestión de... muchas gracias. No, Profe, mande. ¿hay alguna memoria o algo que almacene petabytes? Petabytes, que yo sepa, todavía no. Seguramente sí tienen en la NASA o en algún servidor ya muy, pues muy grande. Pero así como que para el público en general, yo no he visto todavía petabytes. Vale, vale. Lo más que he visto en Gracias. terabytes, si no me equivoco, son 8. Pero también no es como que me la pase revisando si ya salió algún almacenamiento más grande o no. Pero en el último que vi yo, hace un año de hecho, fueron 8 terabytes, un disco duro de 8 terabytes, que prácticamente no lo detecta bien Windows. Bueno, ahí tienes que hacer algunas cosas para que lo detecte bien. Pero, pues sí, vi eso, 8 terabytes. Y si no lo configurabas bien, te detectaba 2, que es lo más que 2 o 4. 4. Sí, 4, que es lo que te detecta el sistema operativo. Y si lo configuras bien, ya te detecta todo. Pero bueno, ese es otro tema. Y pues básicamente es esto. Son las unidades de medida. Ahorita es raro ver petabytes así como que solitos. Pero si tienes terabytes, si tienes 128 discos duros de 8 terabytes, ya juntaste un petabyte. Pero imaginen 128 discos duros de esos. Estoy hablando de una caja relativamente grande. Sí, serían muchos discos duros. Bueno, ¿dudas de esta parte? ¿Cómo se llamaba el término de Y? La Y es iota. Es Z, iota y hexa. Ok. Sí, gracias. ¿De qué? Bueno, voy a borrar esta parte de aquí. Pues son las unidades de medida básica. Les digo, ahorita en almacenamiento, si nosotros juntamos mucho almacenamiento, muchos discos duros, sí podemos llegar a los petabytes, no les digo que no, y hasta los hexa, pero en una sola computadora, honestamente no lo he visto.
Seguramente sí las hay, pero que yo haya tenido la interacción y decirles de primera mano si existe, pues no, ¿para qué les echo mentiras? Bueno, Los discos duros individuales en comerciales más grandes que hay ahorita son de 20 teras. de 20, no sé, la verdad les digo que me desconecté un poquito. El último que yo vi fue de 8, pero sí, seguramente ya hay de más. Lo digo porque lo acabo de investigar. Ah, vale, de 20 teras. Si apenas si llené el uno, bueno, ya teniendo el espacio lo llenas de cualquier cosa. Ok, muchas gracias. Entonces, continuamos con la parte de lo que es del software. Y les voy a hablar sobre el entero. El entero básicamente son 4 bytes. 4 bytes. Y se refiere únicamente al almacenamiento de números, pues valga la redundancia, números enteros. Números que no tienen punto flotante, puede ser positivo, puede ser negativo. ¿Y 4 bytes a cuánto equivale? Si lo transformamos en bits, ¿a cuánto equivale? 32. Exactamente. Tenemos 32 bits, es decir, tenemos 2 a la 32. Y ustedes que tienen a la mano la calculadora, ¿quién me dice cuánto es 2 a la 32? Es un número de 10 dígitos que ya les había dicho antes. Empieza con un 4. 2, 9, 4. Ajá. 96. Sin mis lentes es difícil leer, así que me dicen si sí es ese. 7, 2. Y termina en 9. No puede terminar en... Ah, no, sí. En 5 porque empieza desde 0. Sería 2 a la 32 menos 1. Porque es porque empezamos en 0 y son 32 bits así. Entonces sería más bien 2 a la 33 menos 1. Bueno, básicamente podemos almacenar este número desde 0 hasta este número con un solo entero. ¿Cuántos dígitos son aquí? 2, 4, 6, 8, 10. Les voy a decir un error muy común. No. Les voy a decir un error muy común que se comete en base de datos. Ustedes ya van a llevar base de datos, si no me equivoco. Cuando almacenamos un número de teléfono, a veces decimos, pues guárdalo en un entero. Pues no lo podemos almacenar en un entero. ¿Por qué? Queremos almacenar el siguiente número, o una alada de aquí de Morelia, por ejemplo. La alada de Morelia es 443, seguida de los 10 dígitos de nuestro número. 6, 100, 3, 6, 9. Ahí están los 10 dígitos. ¿Qué pasa cuando yo trato de almacenar este número entero en este número entero? Pues no cabe, porque este número es más grande que este. Lo que va a hacer es que me lo va a truncar. Este número se va a truncar a este otro número. Entonces no voy a almacenar bien el dato. Como consejo, si ustedes van a almacenar algo en una base de datos que es de tamaño fijo, utilicen el tipo de dato char. El tipo de dato char nos sirve para esos almacenamientos. Bueno, ese es un paréntesis de nuevo. ¿Y por qué no cabe este número en un entero? Ahí necesitarían un doble o un flotante, pero bueno, ahorita les voy a decir por qué no. ¿Por qué tampoco conviene utilizar un doble o un flotante? Por la precisión, ¿no? Exactamente, por la precisión.
por la precisión y estamos desperdiciando mucho espacio en memoria. Bueno, ese es el entero. El flotante que lo vamos a ver mucho como float, tiene el doble de precisión, es decir, 8 bytes. ¿8 bytes a cuánto equivaldría en bits? A 64. Exactamente. Sería un 2 a la 64. 2 a la 32 nos da un número de 10 dígitos, 2 a la 64 no nos da el doble, nos da mucho más porque estamos utilizando exponenciales. Si ustedes ponen el 2 a la 64 en la calculadora, les va a dar un numerote. No lo tengo a la mano, pero lo pueden buscar. Y tenemos el word o una palabra. Una palabra la podemos almacenar en... Bueno, este no tiene como que traducción, ese ya es así. Una palabra la podemos almacenar en 2 bytes. Es decir, 2 a la 16. Aunque técnicamente no podríamos guardar una palabra, ahí podríamos guardar 2 letras. Pero bueno. Más o menos así están las cosas. Los lenguajes de programación, ustedes ya están llevando Python, si no me equivoco. Van a ver el tipo de dato entero, el flotante, el string y algunos otros tipos de datos no primitivos como las listas y otras cosas. El tipo de dato entero, ¿para qué lo van a utilizar? Para manejar todos los números, almacenar cualquier otro número. Digo, cualquier número, no otro número. Cualquier número lo pueden almacenar aquí, siempre y cuando no sea de tipo flotante. El tipo flotante es cuando ya tienen punto decimal. Y las palabras se van a almacenar en un string. ¿Ya vieron la parte de las clases cuando le ponen class y para que les dé el tipo de dato? Vamos empezando. Ok. No, sí, ya lo vimos. ¿Ya? Ok. Ah, no, sí, lo que vimos, sí. Va. Bueno, entonces, como pueden ver, más o menos está todo ligado. Y otra cosa que les iba a decir, si tienen dudas sobre alguna otra materia, con confianza, me hago un espacio. Bueno, continuamos con el sistema operativo. Sistema operativo, de sus siglas en inglés, OS. El sistema operativo es un conjunto de programas que se encarga de controlar el hardware. Que manejan el hardware. Y además, ahí hay una S, el escudo que eso es una S. Y además proveen servicios a las aplicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros utilizamos nuestra computadora, el sistema operativo es el que se encarga de controlar todo el hardware. Es decir, el sistema operativo controla la pantalla, controla pues, el brillo, controla los eventos del mouse cuando damos clic, etc. Todo eso lo controla el sistema operativo. ¿Y a qué se refiere que da servicios a las aplicaciones? Una aplicación, y ya lo van a ver un poco más adelante, como Python,
puede decirle al sistema operativo, quiero guardar este archivo en el disco duro, quiero almacenar en disco duro. Entonces, a eso se refiere con que provee servicios. El sistema operativo, por así decirlo, le da chance a nuestra aplicación de almacenar en el disco duro. ¿De qué no le da chance? Como el sistema operativo maneja el hardware, no le da chance a la aplicación de decirle, quiero que escribas en este sector, o quiero que el disco duro aumente las revoluciones, o que se detenga súbitamente, por ejemplo. Eso lo podría hacer un software malicioso, obviamente, pero una aplicación que nosotros escribimos no podemos llegar al grado de decirle al sistema operativo o al hardware, en este caso, qué tiene que hacer como tal. Obviamente por seguridad, porque nosotros bien podríamos decirle al disco duro sin querer, detente, pero si está escribiendo una pista o está escribiendo algo, al detenerlo, pues nos raya el disco duro. Y básicamente eso lo podemos ver en el siguiente diagrama. Tenemos lo que es el sistema operativo, o SSO, como lo quieran ver. Después tenemos que el sistema operativo interactúa con el hardware directamente. Y nuestras aplicaciones, cuando se comunican con el sistema operativo es el que se comunica con el hardware. No es como que podamos hacer esto de aquí para acá directamente. No, no podemos. Por eso dice que nos provee servicios a las aplicaciones. Todas las llamadas se tienen que hacer a través del sistema operativo. Y repito, esto es por seguridad. En Python, ustedes cuando dicen print hola mundo, que es el primer programa que se supone que hacen, el print hola mundo le dice al sistema operativo, quiero imprimir algo en la pantalla. El sistema operativo dice, ok, déjame, te doy chance. Va al hardware, va a la pantalla y le dice, ok, te están mandando estas letras, ponlas aquí en la pantalla. Y ya, básicamente eso es lo que está haciendo. Nosotros en ningún momento le decimos, desde la aplicación, quiero que en la pantalla, en la coordenada tal con tal, pongas estas letras. En realidad no podemos hacer esa cosa. O al menos no podemos interactuar a ese nivel de detalle directamente con el hardware. Sí podemos hacerlo a través del sistema operativo, decirle en qué coordenadas, pero no directamente al hardware, ¿sale? Entonces, básicamente eso es el sistema operativo. ¿Dudas sobre esto? Nel. No, vale. No, no realmente. Agarro a borrar y no les pregunto. De todas formas, ya les había dicho, si tienen dudas pueden interrumpir, no se preocupen. Tenemos diferentes tipos de sistema operativo. Y otra vez ya le cambié a OS. Tenemos diferentes tipos de sistema operativo, les decía. El uniproceso y el multiproceso. ¿A qué creen que se refiere uno y el otro? Bueno, uno, proceso, pues un proceso. Multiproceso, pues muchos procesos. ¿A qué se refiere esto? A que solo va a permitirle a un proceso trabajar al mismo tiempo, a que pueden trabajar muchos procesos al mismo tiempo o en concurrencia. En nuestro caso, Windows, ¿qué creen que sea? Java, ¿crees que sea uniproceso o multiproceso? Yo sí creo que es multiproceso. Exactamente, es multiproceso. Y básicamente porque podemos abrir muchas aplicaciones y no tenemos que esperar a que una deje de trabajar para poder utilizar la otra. ¿A qué equivaldría eso? Equivaldría
a que yo estoy escuchando música y del reproductor me cambio a la página de Chrome y se detenga la música para poder utilizar Chrome. Básicamente a eso equivaldría. Y por acá me mandaron el número del flotante. Lo acabo de ver porque no tenía abierto el chat, sorry. Y sí, pues son muchos dígitos. Profe, Sí. ¿algún ejemplo de un sistema operativo que sea uniproceso? Ahorita como tal, la verdad no conozco ninguno. Esos son, este tipo de sistema operativo son muy viejitos. De hecho, ni siquiera cuando era CMD en Windows, cuando era Windows antes del 95 era puro CMD. Ni siquiera ese CMD es uniproceso porque tú puedes dejar corriendo procesos en segundo plano y a la vez hacer otro proceso. Ni siquiera ese, sería todavía antes de eso. La verdad no conozco uno así para decirte el nombre como tal. Lo voy a investigar y te digo. Pero sí, ni siquiera CMD es uniproceso. O el 2 pues. Ujú. Vale, pues. Sí. Ok. Eso es hablando de si es de mucho proceso o de un solo proceso. Hablando a nivel de usuario, tenemos lo que es de un usuario o múltiples usuarios. Y aquí les puedo hacer otra pregunta. ¿Creen que Windows sea un usuario o múltiples usuarios? Anton. Pues depende de las circunstancias, ¿no? Bueno, es que está el usuario, pues la persona, pero también al mismo tiempo está el sistema operativo como usuario, ¿no? El administrador podría decirse. Ajá. Entonces, en base a eso, ¿qué creen que sea? ¿Un usuario o múltiples usuarios? Es múltiple. Múltiples usuarios. Exactamente, es múltiples usuarios. Pero no tanto es por eso, les voy a decir por qué. Un usuario significa que solo un usuario puede acceder al sistema operativo al mismo tiempo. Y múltiples usuarios significa que varios usuarios pueden acceder al sistema operativo al mismo tiempo. ¿Ustedes en su experiencia han visto este tipo de cosas? ¿Que varios usuarios entren a la misma computadora al mismo tiempo? Yo no. Pues creo que no como tal al mismo, al mismo usuario, pero sí comparten como los mismos recursos en una sola computadora. Exactamente. Yo he Profe, visto a través de máquinas virtuales. Esa es otra forma. A ver, dime. ¿Alguien escuché que alguien habló? por ejemplo, en algunos consolas de videojuegos pueden acceder múltiples usuarios en la misma sesión. La misma consola. Ajá. Exactamente. En este caso, hablando de sistemas operativos y hablando muy específicamente de Windows, la forma de acceder o de que varios usuarios accedan a la misma computadora al mismo tiempo generalmente es por consola de comandos, por algo llamado SSH o Telnet. En su momento lo vamos a ver en Linux, cómo abrir una sesión de SSH. Si alguien de ustedes ya lo ha manejado, pues ya va de gane. Pero básicamente es eso. Nos podemos conectar a la misma computadora al mismo tiempo utilizando SSH o Telnet. Bueno, Telnet ya está medio descontinuado porque es inseguro. El SSH, de sus siglas en inglés, es Secure Shell y es el que se utiliza ahorita comúnmente. Y les digo esto porque cuando ustedes se conectan a un servidor, al servidor que ustedes quieran, se pueden conectar utilizando los gráficos o se pueden conectar utilizando la consola.
Lo normal es que nos conectemos únicamente por la consola. Y bueno, no sé si todos han tenido acercamiento con la consola, pero para los que no, les voy a abrir aquí una consola rápido para que vean cuál es la consola. Esto es una consola. Y básicamente esto es lo que se ve en el servidor cuando entramos. Una pantalla negra con letras blancas, obviamente se puede configurar, pero esto es una consola. Solo pueden ver letras y pueden escribir comandos. Eso lo vamos a ver cuando nos conectemos con Shell, con SSH. Y les voy a enseñar comandos para interactuar con el servidor. Ok. Entonces, a eso se refieren múltiples usuarios, varias personas conectadas al mismo tiempo a la máquina. ¿Sale? Bueno, seguimos con los componentes del sistema operativo. Y otra vez le cambié a SO. ¿Cuáles son los componentes del sistema operativo? Bueno, tenemos lo que es la gestión de procesos. Cuando les hablo de procesos o aplicaciones, es como que un sinónimo. El sistema operativo es capaz de crear, de detener, de reanudar, de destruir cualquier proceso. Cuando ustedes le pican al iconito del Chrome, doble clic o clic, como lo tienen configurado, el sistema operativo está creando el proceso del Chrome. Bueno, si no lo tenían abierto antes. Y de hecho, si lo tenían abierto antes, pero lo tenían minimizado, lo tiene como en pausa. Bueno, depende de lo que estén haciendo. El chiste es que el sistema operativo puede hacer lo que sea con los procesos, que son las operaciones que les dije: crear, destruir, parar, reanudar, etc. Eso es en cuanto a los procesos. También tiene el poder de gestionar la memoria. En este caso estamos hablando de la memoria RAM. También obviamente del disco duro, pero de la memoria RAM. Cuando nosotros gestionamos la memoria RAM es básicamente para saber quién se va a ejecutar cuando haya memoria RAM disponible. También podemos saber a quién vamos a desalojar cuando no. De eso se encarga el sistema operativo. Ahorita va a sonar muy de antaño, pero en nuestros tiempos esto ya no es común que se vea. ¿Por qué? Porque generalmente ya no llenamos la RAM. Cuando ustedes tienen, incluso con 2 GB de RAM, es raro llenar toda la RAM de procesos. Supongamos que aquí son 2 GB. Hasta aquí llega el sistema operativo, más o menos. Supongamos que llena 1.5 GB el puro sistema operativo. Nos deja 500 500 megas para trabajar nosotros. Y les digo que es raro llenarlo porque generalmente no abrimos tantas aplicaciones al mismo tiempo. Entonces, la gestión de la memoria RAM se refiere básicamente a eso. Si imagínense que ya está llena la memoria RAM, que ya tenemos hasta acá todo lleno. No sé, por aquí tenemos abierto el Chrome, que ocupa mucho espacio, tenemos abierto el Word, tenemos abierto un reproductor de música, no sé, un jueguito por ahí, lo que ustedes quieran. Pero ya está llena la memoria RAM. Y queremos abrir otro programa. Queremos abrir la presentación de PowerPoint. El sistema operativo lo que dice es: está llena la memoria de trabajo, está llena la RAM. ¿A quién saco? ¿A quién saco de la RAM?
de estos 4 para poder meter al que quieres abrir. Ustedes no le dicen, pues saca el reproductor de música o saca el Word, saca el juego, saca el Chrome. No, en realidad nosotros nunca le decimos a quién quite para abrir este. Simplemente lo abre y nosotros no nos enteramos de qué hizo. Pero internamente dijo, ok, tiene, no sé, 3 minutos que no usas Word, lo voy a sacar tantito, lo voy a mandar a la swap, que de hecho no hablamos de ella, pero aquí se las introduzco. Swap. Que es otra memoria, es una memoria de intercambio que está en el disco duro. Entonces por acá pone Word y dice, ok, ya puede entrar el PowerPoint. ¿Por qué lo pone en esa memoria de intercambio? Porque lo voy a ocupar paulatinamente. No sé cuándo, pero lo voy a ocupar. Cuando yo le digo al sistema operativo, otra vez quiero Word, ya no hace todo el proceso que les mencioné antes de ir al disco duro, luego meterlo a la RAM y luego al CPU. No, lo toma de la swap y lo cargan a la RAM. Y básicamente así es como trabaja el sistema operativo. Y como les digo, todo esto es transparente para nosotros. Y volviendo a lo mismo, es raro que llenemos la RAM. O sea que es raro que desaloje un proceso como tal. Pero puede llegar a pasar, no les digo que no. Profe, Sí. por ejemplo, si en Chrome tenemos varias pestañas o ventanas, ¿eso también llena poquito a poquito la RAM? Si tenemos varias pestañas, sí. Sí consume bastante. Ok. Gracias. Les voy a compartir tantito mi cosa esta. El de procesos. A ver, aquí está. ¿Dónde está Chrome? Aquí está Chrome. En este caso, Chrome me está ocupando 507 megas de memoria RAM. Y si se fijan, tengo pues bastantes pestañas abiertas. He visto gente que abre más pestañas, no me critiquen, así que... Bueno, esto es en cuanto al el puro Chrome. Y si se fijan, estoy ocupando el 27% de la memoria. A pesar de que tengo, pues vaya, todos estos procesos abiertos en segundo plano. La mayoría son del sistema operativo. Ustedes pueden saberlo porque se ve de aquí para acá. Aquí se ve. Procesos de Windows 106. Y estos otros procesos son los que yo instalé para poder interactuar con la compu. Controladores, algunos servicios de bases de datos, que ya van a ver, MySQL, etc. Por aquí está el de la tarjeta de red inalámbrica, otro controlador de gráficos y así. De audio. Otra vez Chrome para variar, etc. Bueno. Profe, entonces, ajá. por ejemplo, no sé si ha visto últimamente como que de moda ciertas, no sé si son aplicaciones o servicios, que lo que hacen es que para que puedas abrir juegos que no te puede abrir en la computadora y los juegas como desde la nube o un servidor que está en la nube. Sí, sí he visto que ya te piden ciertos servicios o se conecta a ciertos servicios. ¿Eso cómo funciona? ¿Ahí hace que tu RAM trabaje menos o pues, qué es lo que hace ese tipo de aplicación? No es tanto por eso, no crean que los juegos son tan buena onda para decir vamos a darle más carga al servidor y menos a la compu que está corriendo. Es más que nada para mantener la integridad de los datos. Cuando ustedes juegan cualquier juego en línea, muy comúnmente lo pueden hackear. Pueden cambiar datos locales para ustedes tener la ventaja. Pues sí, para eso se hackea, no creo que digan voy a hackearme para ser el peor, pues no. Entonces lo que hace el servidor cuando se conectan al servicio externo es mantener la integridad de esos datos. Si ustedes en su local tienen, hablando de un juego X de pistolas, si ustedes en su local tienen una pistola, no sé, calibre 55,
y en el servidor dice que su calibre real es 22, ahí ya hay una discrepancia de datos, entonces el servicio les dice, no, estás haciendo trampa y te bota. Generalmente nadie de nosotros hace trampa, o al menos no conozco a nadie que haga trampa. Conocí a uno, pero hace mucho tiempo. Bueno, el chiste es que cuando se conectan al servidor es más que nada para eso, no es para aligerarles la chamba, es para mantener esa integridad de los datos. Okay. No sé si alguien más tenga alguna otra duda. Stadia, ese no lo conozco. Un intento de consola. Ah, no. Ok. Bueno, voy a cerrar por aquí. Y aquí también, bueno, como para que vayan viendo, por aquí está disco duro, casi no se está utilizando, la red tampoco, el GPU. ¿Quién está usando el GPU? El Zoom, bueno, Zoom está usando GPU porque está procesando esta pantalla que les estoy compartiendo ahorita. Pero ¿quién más lo está usando? Porque dice 47. También lo está usando el administrador de ventanas. Bueno, el que estamos viendo, con el que vemos las ventanas. Y este, ¿quién es este? Bueno, el chiste es que varios están utilizando el GPU. Proceso en tiempo de ejecución, tiempo CPU. Cliente y servidor. ¿Quién sabe quién sea ese? Ok. Bueno, vamos a continuar. Entonces, nos quedamos en esta parte. De lo otro, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Y creo que esta ya es hasta un poco obvia. El sistema operativo se encarga de la gestión de recursos. ¿Qué recursos? El CPU. ¿Qué otro recurso? Los dispositivos de entrada y salida. ¿Cuáles son los dispositivos de entrada y salida? Los que podemos interactuar con ellos. Como ya lo mencioné, de la memoria RAM, del disco duro, etcétera. En general, todos los recursos. Ahí no les pega mucho la luz. Creo que no. A ver. Bueno. Se me está yendo el internet. No, sí pusieron aquí. Ok. ¿Dudas sobre esta parte de aquí? Nel. ¿Puedo borrar? No, profe. No, vale. Ya casi acabamos esta parte. Se me fue la señal un poco. ¿Dónde? Me gustaría explicar a lo que se refería Leonardo. La parte de la integridad de los datos. ¿Has utilizado Steam? Yo sí. ¿Has visto que cuando te desconectas de internet, así como que repentinamente te dice, por ejemplo, el juego X tiene los datos más actualizados que el servidor? ¿Deseas actualizarlos del servidor o conservarlos locales? Ese tipo de cosas. Es que, profe, mi compañero se refería más a jugar videojuegos que están en la nube. No sé, o sea, no
¿cómo explicarlo? Es que hay un Es una servicio. especie de servicio de streaming de videojuegos que no Ajá, o utiliza sea, los recursos de tu computadora, sino los de un servidor aparte. Ah, ok, exacto. ok, ok. Entonces, en ese caso, sí está usando los recursos del servidor. Yo pensé que era como el Steam. Ahí sí fue, sí, no, disculpen la confusión. Pero, pero sí, entonces sí está usando servicios del, del servidor. La verdad yo no he visto ese tipo de juegos. Es raro que un servidor se preste para eso porque si se conectan muchos usuarios al mismo tiempo, pues lo pueden saturar pues rápido. Digo, no es como que cualquier máquina aguante ese tipo de cosas. Si bien me acuerdo eran los de Google y ellos sí tienen el poder, Ah, va. los Sí, servidores. sí no sabía que existía ese tipo de servicios de streaming de juegos. A ver, denme un segundito. Que actualmente sigue siendo de buena calidad, los demás, de Stadia, o aún sigue mal como es sonido. Está mejorando, pero no va muy bien. Todavía tiene segundos de lag apenas. Pero sí lo sigue mejorando, o sea, no se han olvidado de él como el Uya. Para nada. Ah, Google bueno, normalmente no pues, deja sus proyectos a un lado así. qué bueno. Estoy seguro que el Stadia va a mejorar. Solo que ahora Amazon le hace competencia. Acaba de anunciar el propio. Órale. ¿Quién? ¿Amazon? Y Sí, luego, se llama Luna. ¿Y qué era el de KFC? ¿Qué? Bueno, Lo que escuchaste. ¿A poco Dijo, KFC abrió también su servicio así? Sí. Honestamente no. Y el trailer, o sea, no sé la verdad qué tal, pero todo el mundo reaccionó a eso y se volvió un meme por 1 o 2 días seguidos en Twitter. Una consola de videojuegos que también tiene como que su esa para freír pollos o algo así. Ok. Bueno, pues cada quien juega lo que le llama la atención, supongo. Bueno, sí, les digo, de ese tema sí estoy un poco desconectado. La verdad me sorprende que se presten a dar ese tipo de recursos así. Aunque al final sí tienen que consumir algo el cliente porque si son muchas gráficas o si está muy bien detallado, de todas formas el cliente tiene que consumir ciertos recursos. Es Pero que, sí, por ejemplo, profe, a mí me sorprende porque Xbox abrió un servicio igual que se llama, creo que xCloud o algo así, en el que puedes jugar cualquier videojuego del Xbox directamente en tu celular. Entonces, no es lo que usted dice, cuántos recursos podría consumir en mi celular, a diferencia de los que consume, por ejemplo, en los servidores de Xbox. sí, exacto. Sí, es que al final el celular o la compu o lo que ustedes quieran tiene que consumir ciertos recursos, no es como que no consuma absolutamente ningún recurso. Eso yo lo veo como que medio imposible, pero lo pueden monitorear. Cuando jueguen en ese servicio, monitoreen sus recursos para que vean qué es lo que se está consumiendo más. Obviamente va a ser algo de red, pero quiero suponer que sí le va a tirar un poco al GPU. No tanto como si lo jugaran desde su compu, pero sí. ¿Eso del compilador es aparte del sistema operativo o está dentro de? Es aparte del sistema operativo, pero va relacionado con software y hardware. Ok, gracias. Bueno, no sé si terminamos el paréntesis o quieran añadir alguna otra cosa del coso ese. Yo tengo algo. A ver, dime. Sobre procesos y cantidad de recursos que consume, es muy poco, porque ustedes solo están recibiendo el video y están enviando pequeñas instrucciones para los botones. No están procesando todo lo gráfico en su propio dispositivo. Todo lo gráfico se está siendo procesado en los servidores y ustedes solo reciben lo que procesa.
Entonces, de cierto modo, sí es lo que se consume más sería la red, porque Definitivamente. Ajá, eso iba a decir, o sea, ¿eso no ocasionaría mucho retraso en los inputs? Es como decirlo. no creo, pero sí tendrías que tener una buena conexión para recibir bien las imágenes, porque si no tendrías bajos los FPS. Solo hay que ponerle RGB. Oh, ya. Bueno, no sé si alguien quiere agregar otra cosa de eso. Si no, continuamos con lo que es el compilador. Bueno, continuamos con lo que es el compilador. Básicamente el compilador lo que hace es que convierte el código, en este caso me comí letras, convierte el código fuente a un código objeto. Código fuente se refiere a un código de alto nivel. Entonces, les decía que convierte el código fuente a un código objeto. Código fuente de alto nivel, algunos ejemplos pues es como el C, el Java. ¿Qué otro se compila? Bueno, el C gato, C++, etcétera. Son lenguajes de alto nivel que se compilan, es decir, que el código fuente se pasa a un código objeto. ¿A qué se refiere con esto? Ahorita les voy a explicar mejor con el análisis léxico y el sintáctico. El análisis léxico lo que hace es que lee el código fuente y lo divide en tokens. Los tokens son como las palabras clave o las cosas que nosotros vamos a identificar a la hora de hacer el análisis sintáctico. ¿A qué se refiere con esto? Es básicamente como lo que hacemos con las oraciones que nosotros decimos comúnmente, que decimos que tiene un sujeto, que tiene un verbo y que tiene un predicado. Básicamente, sujeto, verbo, predicado sería el análisis sintáctico. Sintácticamente estaría bien escrito si está en ese orden, sujeto, verbo y predicado. Y el análisis léxico es decir cuál es el sujeto, cuál es el verbo y cuál es el predicado. Básicamente sería eso. Entonces, el análisis sintáctico lo que hace es... Ay, segundito que les digo que sin mis lentes me cuesta leer de lejos. Acomoda. Acomoda los tokens en un árbol sintáctico. Básicamente eso es el compilador. Y me va a tocar borrar esta parte para escribir la que sigue. ¿Dudas sobre el compilador? Nel. Bueno. No, realmente. De todas formas, ahorita les voy a poner un ejemplo un poquito más claro. Eso es en cuanto por un lado de la moneda. Tenemos también lo que es el intérprete. El intérprete es muy similar al compilador, pero lo que hace es que
traduce el lenguaje. Lo va traduciendo, pero lo va traduciendo de línea por línea. Traduce el lenguaje y comparte lo que es el análisis léxico y el análisis sintáctico. Ahí está. Bueno, un ejemplo muy aterrizado en la realidad sería el siguiente. Retomando lo de las Naciones Unidas que les dije el otro día, cuando ustedes ven ese tipo de eventos, los presidentes o las personas que están en esos eventos tienen a un intérprete que les está diciendo lo que dice la otra persona en su lenguaje nativo. Básicamente eso es lo que está haciendo el intérprete. Cada vez que el otro cuate dice una línea o dice una oración, se la traduce para que le entienda pues, la persona que quiere entender el mensaje. Eso es el intérprete. ¿Cuál sería la diferencia con el compilador? Imagínense que tienen dos discursos. En el primer discurso ustedes lo van interpretando. Leen una frase y la traducen. Leen la siguiente y la traducen. El compilador sería como tener el mismo informe o el mismo... ¿Qué les dije? Se me fue la palabra que sé. Bueno. Ese mismo texto lo tienen, pero lo traducen todo de golpe. No van línea por línea, sino que lo traducen todo de golpe. En teoría, ¿cuál sería mejor? ¿Cuál creen que sería mejor? Aquí no le he preguntado. Sofía de la Rosa. ¿Cuál crees que sería mejor? Voy a estar como la sesión espiritista. Sofía, ¿estás ahí? Bueno, Sofía no está. Areli, carita feliz. Tampoco. ¿O yo soy el que no se escucha? A ver. Ah, no, sí tengo el micrófono prendido. Sí se escucha. Bueno, Chava sé que sí está. ¿El que se podría comparar con trabajar en paralelo? No, más bien voy por el lado de qué crees tú que sería mejor. ¿Ir traduciendo enunciado por enunciado o traducir todo el texto de golpe? Yo pensaría que sería enunciado por enunciado, porque sería más cerca de estar trabajando en tiempo real. Ajá, se podría trabajar en tiempo real de ese modo. Sí. Muy bien. Pues como ven, tiene pues sus pros y sus contras, ¿no? El intérprete y el compilador. ¿Cuál es el pro del intérprete? Pues nos lo acaba de decir Chava. Se puede trabajar en tiempo real. Le das una línea, te la ejecuta. Le das otra línea, te la ejecuta. Y así. ¿Cuál es la ventaja del compilador? El compilador, como es un código objeto, lo ejecuta más rápido todo el bloque, por así decirlo. Porque lo está traduciendo directamente todo al lenguaje máquina. Entonces, pues sí, como les digo, tienen sus pros y sus contras. En el caso de ustedes, están trabajando con Python, ese es un código interpretado. Escriben una instrucción, le ponen print hola mundo, le dan enter y les pone print. Bueno, no les pone print, les pone hola mundo. Si le ponen, no sé, input, dame un número, le dan enter, se espera que ustedes introduzcan un número y bueno, ya ahí hace la siguiente instrucción. Entonces, son pues diferentes formas de trabajar. Cada uno tiene sus pros y sus contras. ¿Dudas sobre eso? Nel. No. Bueno, vamos a hablar sobre las redes de computadora. Redes de computadora son pues un conjunto de computadoras que se conectan
entre sí. Ya sea por medio de cables, por medio de pues, red inalámbrica, y sí, son las únicas dos, ya sea por cable o por inalámbrica. Ok. Y en base a esto tenemos diferentes categorías de redes. Tenemos por ahí lo que es el pan. Para los que tienen hambre no es pan del que se come. Tenemos la LAN, tenemos el CAN, tenemos la MAN y por último tenemos el WAN. PAN de sus siglas en inglés viene de Personal Area Network, una área de red personal. Bueno, un ejemplo de una red de área personal sería, por ejemplo, cuando ustedes están en su casa y tienen una computadora, una impresora conectada obviamente a la red y su celular, por decir una cosa. Esa sería una red de área personal. La que sigue es la Local Area Network. Una red de área local. La red de área local es cuando ya tenemos más equipos del mismo tipo de equipos conectados en red. Como en el cibercafé, que ustedes ven 10, 20, 30 computadoras iguales, bueno, similares, conectadas a la misma red. Esa ya es una red de área local. La CAN viene de Campus Area Network. ¿Y a quién creen que se refiera? Básicamente es como a las universidades. Una red de área de campus, o pues sí, es donde se conectan obviamente más dispositivos que en la local y que en la personal, pues obvio. Y sí, pues es como se refiere a las universidades, básicamente. La siguiente es metropolitana. Metropolitan Area Network. Este tipo de redes es las que ya atraviesan fronteras, pero que no atraviesan países. En el caso del estado de Michoacán, las computadoras que están conectadas en las diferentes dependencias de gobierno se pueden conectar, por ejemplo, Morelia con Lázaro Cárdenas o Uruapan, donde están pues las sedes, se pueden conectar entre sí. Esa es una red de área metropolitana. Cuando ya atraviesa países, ya se refiere a la WAN, que es el Wide Area Network. También he visto monólogos míos contados por la primera que vi era una chavita haciendo lip sync de aquel monólogo que decía en una frase: la opinión es como las cosas, si no te la pidieron, no. ¿Qué? No te entendimos. Todavía tu micrófono lo dejaste prendido. Ah, ya. ¿Por qué lo El dejo prendido? temario de la materia se los di el lunes, ¿no? No sé si había dicho que estaba en la página, ¿no? Sí, es el de la página, son esos tres a grandes rasgos. Introducción a la arquitectura computacional, que es esto. Introducción a Linux, introducción a LaTeX, son esos tres.
Oiga, profe, yo tengo una duda. A ver, dime. A veces pues, en el router aparece WLAN, WLAN. Entonces, ¿a qué significa eso con respecto a estas siglas o es algo totalmente diferente? Ah, sí, va de la mano. Es W de Wireless Local Area Network. Una red de área local, pero inalámbrica. Ah, ya. Gracias. ¿De qué? Sí, ¿alguna otra duda del temario? ¿Qué diferencias de funcionamiento tienen? ¿O cómo sabríamos qué usar para qué? ¿Qué usar para qué? Generalmente no, digamos, a menos que nos dediquemos a esto, pues, no hay mucho problema. La personal area network en realidad es tu modem, que funciona como modem y router, y todo lo que le conectas. No es como que ocupes más, pues. Pero cuando ya pasamos a la local area network, es cuando ya vamos a conectar, no sé, de 10, 15 equipos en adelante. Porque ahí sí ocupas ya un switch, ocupas el router y pues obviamente las computadoras que vas a conectar. Pero depende más de la cantidad de equipos que conectes al router o que vayas a querer tener conectadas. Pues no es tanto como que si voy a conectar 3 máquinas, ocupo una campus area network. No, en realidad se refiere más a la infraestructura utilizada y a la cantidad de equipos que conectas. Por ejemplo, el Campus Area Network, como no sale de la universidad, no ocupas fibra óptica, no ocupas algún otro medio de comunicación que te pueda conectar al otro extremo de la ciudad o al otro municipio. A diferencia de la Metropolitan Area Network. En esta tienes que tener sí o sí fibra óptica porque un cable de red normal a menos que metas mucho repetidor, no te va a dar el ancho pues para que conectes un municipio con otro municipio. En este caso se utiliza fibra óptica, por ejemplo, al igual que en la White. Y bueno, en la White ya atraviesa continentes, ya la infraestructura es todavía mucho más grande. Aquí honestamente no sé si utilicen fibra óptica, según yo sí, pero puede que haya otro medio de comunicación más eficiente, no estoy seguro ahorita, ya como han avanzado a pasos gigantes. Donde yo me quedé era fibra óptica, pero puede que ya sea algo más sofisticado. Y bueno, a lo que voy no es tanto cuál de estas voy a ocupar, simplemente es identificarlas. En tu caso, casi siempre va a ser una personal area network porque no tienes más de 5 o 10 equipos conectados al mismo tiempo. Y me refiero a 5 o 10 computadoras, porque pues ya si tú cuentas tu compu y los 5 celulares de la casa, pues ya son los equipos, ¿no? Pero me refiero a puras computadoras que consumen más ancho de banda, que en este caso sería una red de área local. Pero sí, te digo, no es tanto definir cuál ocupo, sino más bien decir, veo esta infraestructura, se parece a una local area network. ¿Por qué? Porque tiene 15 computadoras conectadas a la vez, tiene su switch, tiene su router. Voy a la universidad, sé que es un campus area network. Voy al gobierno del estado y veo que tienen ahí sus máquinas conectadas. Lo más seguro es que sea metropolitana. Básicamente es eso, identificarlas. Pero ya hacerlas es hacer ese tipo de infraestructura. Sería menos que te dediques pues a eso, es un poco más raro pues. Pero depende del número de equipos. Siempre es el número de equipos el que te define cuál de estas va a ser. No sé si respondí a tu duda. No. Bueno. A los demás no sé si les respondí la duda de sus compañeros, si tengan alguna otra duda. Todo bien por mí. Sí. Ok. Bueno, el día miércoles les voy a hacer un pequeño quiz. No va a ser examen, va a ser como un cuestionario, pero digamos que va a ser sencillo. Una pregunta, ¿alguno de ustedes se conecta solo por el celular?
No. ¿No? Creo que no. Bueno, Pues bueno, Y sí, es de los que no contestan. los que dicen sí son los que no contestan. Les pregunto porque el quiz que les voy a hacer, de preferencia ocupan compu y cel para que no se estén cambiando del Zoom a la otra aplicación que les voy a pasar. ¿Han usado algo llamado Kahoot? ¿Cómo se llama? ¿Perdón? ¿Cómo? Kahoot. Ah, sí, ya lo sabes. Sí. Sí, profe. Bueno, bueno, para los que no, tienen que ver la pantalla con las preguntas. Y la pantalla con las preguntas pues va a ser lo que yo les comparta por Zoom. Y en el celular van a contestar. Digo, eso es lo sencillo, para que no estén cambiando de ventanas. Pero si no, pues desde el puro celo, desde la pura compu, lo malo pues es que se van a tardar un poco más en contestar. Muy bien. Pero no va a importar el tiempo, ¿verdad? Porque ahí es como de competencia, no va a importar, ¿verdad? En su momento. No, si acaso les pondré algún punto extra o algo así a los mejores lugares, pero como tal va a ser para saber si ya están listos para el examen o vamos a reforzar algún tema. Pero no sé, ustedes díganme cómo se sintieron con la primera unidad. Ya es todo. Pues bien. Bastante bien, la verdad. Es bastante corta esta unidad y sí, pues es todo prácticamente. Por eso les digo. Es sencillo. Sí, va. Sí. Bueno, ya pasó nuestra hora y creo que ya es... Sí, ya se tienen que conectar a otra clase. Ahí nos Sí. vemos. Dale, nos Bueno, vemos. profe. Nos vemos. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias. Adiós. Tenga buen día, profe. Igualmente. Gracias, profe. Profe, llegué un poco tarde. ¿Cuál fue el tema principal al inicio de la clase? No, solo por preguntar. Iniciamos con algo de conceptos básicos. Empezamos con el GPU. Después seguimos con unidades de almacenamiento. Okay. Y ya después el sistema operativo. No sé a qué parte llegaste. Sí, llegué en el almacenamiento. ¿Cuál fue lo que dijo antes? ¿CPU o GPU? GPU. Ok. Sí, el concepto básico. De todas formas, todo esto que les doy en clase lo pongo ahí en la página. Ok. Ahí. Pues. Gracias, profe. Vale, no, ¿de qué? Nos vemos. Hasta luego.